En la tierra misteriosas y así sus maravillas por los tuyos efectuar. Regalas sobre nubes, ríos vientos y tempestad, son sus siervos enviados para hacer su voluntad. Glorioso Dios, nuestro Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por ser nuestro Dios. Cuando hemos de abrir el santo libro, invocamos tu guía, tu dirección, que tu palabra llegue a nosotros en su pureza, quita toda distorsión humana. Te pedimos, Padre amado, que el Espíritu Santo se mueva con libertad entre nosotros y nos lleve a recibir tu palabra, salir de este lugar edificados. Somos simples vasos de barro, como ha sido expresado, pero la palabra es viva y eficaz. Por ella oramos, para que haga el efecto en esta mañana en nuestros corazones. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer rápidamente en el libro de Ruth. Vamos a leer en el libro de Ruth. Las lecturas son un poco largas, pero voy a tratar de abreviar, porque son porciones ya muy conocidas por el pueblo del Señor. Dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 8. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Versículo 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Vamos a abreviar, pasando ahora al capítulo 4 de este mismo libro. Versículo 9. Vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Versículo 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciéndole: ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Pasemos ahora al libro de Josué. Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Versículo 16. Él les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocara. 21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Posteriormente vemos como Josué tomó Jericó, y dice en el capítulo 6, versículo 24: consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había,
Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Vamos a leer una referencia más en el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Hezrón y Hezrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Hasta acá la lectura, esperando la bendición del Señor. Bueno, como decía, una lectura larga, pero muy conocida por el pueblo del Señor. Ahora aquí, amados hermanos, amadas hermanas, vemos dos historias bíblicas que humanamente pudiesen parecer aisladas una de la otra. Pero cuánta relación hay en ellas. Los episodios narrados forman parte del perfecto proyecto de Dios. Un proyecto que Dios ha venido desarrollando a través de los siglos de manera perfecta. Esta familia salieron de su lugar por el hambre, como hemos leído. Abimelech, su esposa, sus hijos, y se fueron a Moab. Ustedes recuerdan que Moab es un pueblo que se formó por la unión incestuosa de la hija mayor de Lot con Lot. Y la nombré a ella primero porque ella fue la incitadora de esta desvergüenza. Moab era un pueblo con lugares fértiles. Y en ese tiempo llegó la noticia de que había pan allí. Y ellos salieron entonces en busca de auxilio. En ese tiempo Moab no era una región hostil para Israel. Tan es así que, como hemos leído, los hijos de Noemí se casaron con moabitas, con muchachas moabitas. Bueno, vemos lo que aconteció. Murió Abimelech, murieron los hijos. Quedó Noemí sola con sus nueras, 3 viudas. No hay duda que Noemí le había hablado con mucha gracia a sus nueras del Dios de Israel. Les había instruido acerca de ese Dios. Y ellas habían, por supuesto, prestado atención. Entonces encontramos dos actitudes. Cuando ella decide regresar, le pide a las nueras que regresen a sus casas, porque ya no hay esperanza de más hijos de ella para ellos. Vemos que al principio hubo resistencia de ambas, pero luego Orfa cedió, lloró y se fue de regreso. No así pasó con Ruth. Qué expresiones tan hermosas las de Ruth. No me pides que te deje, no insistas. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde tú mueras, yo moriré. Tu Dios será mi Dios. Eso es la expresión más hermosa y más afortunada de ella. Y fue tan seria y tan clara la actitud de Ruth que Noemí tuvo que dejar que la siguiera. Bueno, nosotros hemos visto luego lo que aconteció. Apareció aquel pariente cercano, Booz, de la familia de
Abimelech y redimió. Él adquirió todo lo que era de Abimelech y era obligatorio que se casase con Ruth, pero él no lo hizo por obligación. Él lo hizo gustosamente porque había visto las cualidades de aquella mujer. Se casó Booz con Ruth y tuvieron un hijo, Obed. Este Obed es el padre de Isaí y sabemos que Isaí es el padre de David. Ahora también vimos de dónde vino Booz. Aquellos espías que entraron allí donde aquella ramera que los protegió. Y ella le sacó la promesa de protección cuando Jericó fuese a ser tomada, porque ella conocía el poder del Dios de Israel y sabía que esa ciudad iba a ser tomada. Ella había creído en ese Dios, había sido convencida de la existencia y del poder de ese Dios. Bueno, ellos le prometieron y Josué respetó la promesa de sus espías y no la tocaron a ella. Aquel cordón de grana que nos habla de la sangre protectora, la protegió a ella y a su casa. Pero ¿qué vemos luego en el libro de Mateo? Que ella fue la madre de Booz. El proyecto de Dios cumpliéndose de manera cabal. A través de una familia que tuvo que emigrar y regresar con aquella muchacha. Noemí derrotada, llena de amargura, como decía ella. Pero luego un hombre originado de una ramera, algo que tal vez no concibe la mente humana. Pero amadas hermanas y amados hermanos, Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Él está por encima de todo eso. Y entonces Él trajo al mundo estas dos personas para que viniese el rey David, de donde comenzó la dinastía monárquica del Señor. Por eso a él fue llamado hijo de David. ¿Cuántas veces Satanás quiso romper esa dinastía y no pudo? Muchas veces. Es bueno estudiar, es apasionante estudiar cómo Dios protegió esa dinastía. ¿Por qué? Porque llevaba a Cristo, su proyecto eterno cumpliéndose a la perfección. Todo lo que estaba proyectado para cumplirse en este tiempo se ha cumplido. Y qué bueno es que nosotros estamos estudiando Romanos y estudiando Apocalipsis. Debemos engranarlo, porque lo que está por delante igualmente se cumplirá. Y usted dirá, bueno, ¿y dónde estamos nosotros allí? El Señor Jesucristo vino, repito, de la descendencia davídica. Consumó la obra de la redención. Y antes de ir al cielo, Él dio instrucciones a sus discípulos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y qué bendición, hermanas y hermanos. Ellos testificaron. Ellos testificaron. Y su testimonio produjo más y más testigos. Y vinieron testigos a Venezuela y testificaron. Y vinieron testigos a Punto Fijo, a Paraguaná, y testificaron. Y aquí estamos nosotros, hermanos y hermanas. No somos un accidente. No somos una casualidad. Somos fruto, producto de un plan divino, de un propósito divino, de un proyecto divino.
Así debemos sentirnos, hermanos, porque así es. Tanto usted como yo no pedimos venir al mundo. Él en su voluntad nos trajo. Usted que nació en Venezuela, al igual que yo, no pidió nacer en Venezuela. Él quiso que fuese aquí que naciésemos. Tal vez hay hermanos y hermanas que hubieran deseado nacer en Norteamérica, en Europa, en Italia. Hay muchas hermanas y hermanos que desearan haber nacido en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, pero fue en Venezuela. Y aquí en Paraguaná muchos de nosotros. ¿Es eso una casualidad? No. Eso forma parte del proyecto de Dios, porque Él quiere que nosotros testifiquemos aquí. Esto es lo último de la tierra, como Él dijo. Estamos en lo último de la tierra y en el último tiempo testificando de Cristo. Cuando hemos participado en esta mañana del solemne culto de la Cena del Señor, hemos testificado de Él como iglesia. Hemos anunciado al mundo su muerte hasta que Él venga. El poder redentor de su muerte, el poder de su resurrección y la clara y próxima evidencia de su venida. Hemos testificado. Pero hermanos y hermanas, debemos testificar también en lo personal, cada uno de nosotros, en donde nos encontremos. Somos testigos de Cristo. Por eso en Romanos vimos que no debemos conformarnos a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? No debemos amoldarnos a las corrientes del mundo. Tenemos que ser diferentes porque fuimos elegidos, predestinados para Él, para gloria y alabanza de su nombre. Y esa es la misión que nosotros tenemos en el mundo. Ya el tiempo me llegó, no quiero tomarle más minutos a Oseas. Lamentablemente el tiempo pues corrió mucho antes del ministerio. Pero el último llamado, hermano, vivamos conforme a nuestra vocación. No somos un accidente. Dios no actúa como los humanos por capricho, ni improvisa. Él nos trajo al mundo por el afecto de su voluntad para que procuremos siempre vivir para gloria y alabanza de su nombre. Que así sea y Él prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar, hermanos, cantando una estrofa del himno 390. No vamos a hablar del Dios de Abraham, pero es el mismo Dios, el único Dios. Vamos a cantar la primera estrofa. Vamos a leerla primero. Al Dios de Abraham load de todo creador, señores de la eternidad y Dios de amor. Jehová, el gran yo soy, en cielo y tierra es rey. Reconocedle y con fervor que le adoréis. La primera estrofa del himno 390. Al Dios de Abraham load, de todo creador, señores de la eternidad y Dios de amor. Jehová el gran yo soy, el cielo y tierra es rey. Reconocedle con fervor que le adoréis.
Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, el capítulo 2. Vamos a referirnos a los primeros 14 versículos. Es un poco largo. No voy a leer toda la porción, pero vamos a ir mirando, entresacando de lo que tiene esta historia, y espero que usted tenga su Biblia en su mano abierta y vaya siguiendo la lectura. El versículo 1 comienza diciendo: sucedió que cuando Jehová iba a hacer subir a Elías a los cielos en el torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Así comienza el capítulo. Así comienza esta historia. Dios ha determinado que el final del ministerio de Elías ha llegado, ha concluido. Y es el momento de arrebatarlo al cielo, que maravilla, qué hermoso, y de dejar en su lugar a un sucesor. Y nosotros leemos capítulos atrás en el primer libro de los Reyes, que Eliseo había sido ungido por mandato de Dios cuando Elías estaba encerrado en aquella cueva, y Dios lo interpela: ¿qué estás haciendo, Elías? Levántate, vamos a la acción. Ve por el camino de Damasco y vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Unge a Jehú como rey de Israel y vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. Y Elías salió de aquella cueva y encontró a estos personajes, y encontró a Eliseo que estaba arando con una yunta de bueyes. Dice que él iba con la última. Habían 12 yuntas de bueyes arando el terreno y él llevaba la 12ª. Y Elías, por mandato de Dios, por escogencia de Dios, se dirigió hacia él y le puso el manto encima, como señal de esa unción que Dios había determinado para este hombre, para que fuera profeta en lugar de Elías. Y ustedes conocen más o menos o bastante bien la historia del ministerio de Elías. Aquellos milagros que él hizo por mandato de Dios. Él siempre dijo: por la palabra de Jehová. Aquella batalla que él enfrentó con aquellos profetas de Baal, y su victoria para demostrar que el Dios verdadero era el Dios de Israel, era Jehová, etcétera, etcétera. Otros milagros podemos leer en la historia. Pero su ministerio llega al final. Dios está satisfecho de todo lo que Elías ha hecho, de toda su vida ministerial como profeta, y ha decidido que lo va a arrebatar al cielo. Pero Eliseo, desde que fue ungido como profeta en su lugar, él ha estado sirviendo a este varón de Dios y ha estado aprendiendo de él, y ha andado con él, el buey joven sirviendo con el buey viejo, con el de mayor experiencia. En un principio parece que Eliseo tuvo una reacción apresurada de querer ir de una vez detrás de Elías cuando Elías lanzó su manto sobre él. Pero Elías le dijo: bueno, devuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y Eliseo regresó, mató los bueyes y con la madera del arado sacrificó carne y dio de comer a la gente, y fue a despedirse de sus padres, etcétera, y vino y comenzó como un servidor de Eliseo. Es lo que leemos en capítulos finales del primer libro de los Reyes. Y Eliseo estuvo preparándose, así como Elías estuvo más o menos un año en el arroyo de Querit, a solas con Dios, escondido por allá. Eliseo también tuvo que tener una preparación para el ministerio de sucesión de Elías. Y entonces aquí vemos en el capítulo 2 que llega el momento cuando Dios quiere llevar a Elías al cielo, y él anda junto con su servidor, que es Eliseo, que estaba aprendiendo de él. Y nosotros seguimos leyendo en el capítulo y encontramos que Elías le dice a Eliseo: ellos están en Gilgal, han estado en Gilgal, un sitio allá vecino al río Jordán. El río Jordán transcurre por el este de Israel, desde el monte Hermón hasta más abajo, hasta el mar de Galilea, pero más acá está Gilgal, y ellos vienen caminando de Gilgal. Y notemos en el capítulo cómo Elías, por la dirección de Dios, somete a prueba la determinación de Eliseo.
En primer lugar le dice a Eliseo en el versículo 2, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado hasta Betel. Estuvimos escuchando de la determinación de Ruth. Y aquí tenemos un hombre que está también determinado a hacer lo que Dios ha dispuesto con él. Quédate aquí porque Jehová me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo respondió, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Bien, entonces Elías accede y bueno, siguen caminando. Y más allá, una vez que llegan a Betel, salen los hijos de los profetas, parece que animados por la intención humana de ser el primero en dar la noticia. Y se acercan a Eliseo y le dicen, ¿sabes que Jehová arrebata hoy a tu Señor de encima de tu cabeza? Pero Eliseo ha estado en comunión con el Señor. No sé si es que Elías se lo ha dicho, o el Señor mismo se lo ha revelado a Eliseo, como futuro profeta de Dios, y en cierta forma ya desempeñando el ministerio para el que Dios le está llamando, o le ha llamado. Eliseo le dice, sí, yo lo sé. Callad, quédese tranquilo, ya yo lo sé. Y entonces más adelante, una vez que llegan a Betel, Elías lanza otra prueba. Quédate aquí ahora porque Jehová me envía a Jericó. Eliseo responde lo mismo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Determinación por segunda vez. Y siguen caminando y llegan a Jericó. Una vez que están en Jericó, salen otra vez los hijos de los profetas con la noticia. Y después Elías le dice, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado al Jordán. Versículo 6. Y de nuevo la respuesta de Eliseo dice, no, Señor, yo sigo contigo. Vive Jehová y vive tu alma que no te voy a dejar. Y siguen caminando juntos. Y llegan al Jordán y dice la escritura en el versículo 8 que Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas y se separaron a uno y otro lado y ambos cruzaron por tierra seca. Gilgal, Betel, de nuevo de regreso a Jericó y finalmente al Jordán. Elías golpea el río Jordán con el manto, se abre el río y pasan por el medio al otro lado. Elías le dice a Eliseo, pide lo que he de hacer por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo, con una ambición indudablemente de orden espiritual, le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Pienso que Eliseo está nervioso. ¿Me voy a quedar solo? El Señor va a arrebatar a Elías de mi presencia, ya no voy a estar con él, ya no voy a tener el apoyo de él, voy a tener que enfrentar solo yo este ministerio y me siento insuficiente. Yo sé todas las cosas que ha hecho Elías, todo lo que me ha enseñado, compartido, pero yo quiero algo mejor que él porque me siento sin fuerza. Pienso que Eliseo piensa de esa manera. Y él dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí, venga sobre mí. Elías le responde, eso es difícil, eso está difícil. Si tú me vieres cuando yo sea arrebatado de ti, se te concederá eso, pero si no logras verme, no. ¿Qué está pidiéndole Elías a Eliseo? ¿O qué le está sugiriendo? La vigilancia y la perseverancia y velar ante el acontecimiento que está por suceder. Eliseo no podía ponerse a mirar hacia atrás, o mirar hacia los lados, o seguramente mirar hacia el espacio de entretenerse con alguna otra cosa. Él tenía que estar allí vigilante de ese momento de tiempo infinitesimal en que Elías iba a ser arrebatado al cielo en un torbellino, y así lo hizo, así lo hizo. De pronto, mientras iban caminando y hablando, iban en comunión uno con el otro, compartiendo, hablando, dice la escritura que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió a los cielos en el torbellino. Y Eliseo lo vio. Él estaba vigilante. Eliseo lo vio. De modo, hermanos, que no perdió su vigilancia. Y cuando Eliseo vio aquel espectáculo tan asombroso, dice la escritura que él clamaba, Padre mío, carro y auriga de Israel, carro de Israel y su gente de a caballo. Él vio aquel espectáculo.
tremendo. ¿Qué hizo Eliseo? Dice la Escritura que él agarró sus vestidos, los vestidos propios de él, indudablemente, y los rasgó en dos pedazos. Se rasgó las vestiduras. Y en la Escritura nosotros vemos que rasgarse la vestidura es señal de expresar, es una forma de expresar emociones intensas. Una tremenda responsabilidad se cernía sobre él para comenzar el ministerio profético para el cual Dios lo había llamado. Y él, una vez que se ve solo y tiene que echar adelante y enfrentar aquel ministerio, él se rasga la vestidura expresando una tremenda inquietud, una tremenda emoción. Pero toma el manto de Elías. El manto no podía entrar al cielo con Elías, eso tenía que quedarse aquí. Era la señal de autoridad delegada de parte del Dios del cielo. El manto que tuvo Elías en su ministerio ahora queda allí y Eliseo prontamente lo toma. Asume la responsabilidad con una autoridad que le viene de parte de Dios. Y seguimos leyendo hasta el versículo 14. Él regresa porque su ministerio habrá de ser desempeñado en Israel, no del otro lado de Jordán, de este lado donde está el pueblo de Israel, en la tierra prometida. Y dice la Escritura que Eliseo toma el manto, golpea las aguas y declara: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esta pregunta es impresionante y nos mueve a pensar sobre ella. Es una pregunta retórica, y una pregunta retórica se formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio en su conducta. Es que el caso de Eliseo no sabe que existe un Dios, y que es el único Dios creador del cielo y de la tierra, y que es el Dios que ha guiado y ha sustentado a Elías en todo su ministerio. Claro que él lo sabe, y Elías sabe que Dios existe y que Dios está al alcance de todos nosotros, de todo aquel que invoca su nombre. Pero es una pregunta retórica. Repito, los profetas de Baal, cuando estaban invocando a su Dios, no sabían qué se les había hecho su Dios en aquel monte Carmelo cuando Elías se enfrentó a ellos. Y Elías se burlaba de ellos. A lo mejor se fue, a lo mejor anda caminando, quizás está reposando, etcétera, etcétera. Y aquellos hombres desesperados invocando y clamando a un Dios que no existía. Ni siquiera sabían dónde estaba. Pero aquí tenemos un hombre que sí sabe dónde está el Dios de Elías y él lo invoca. Y aquí quiero que nos detengamos un poco para terminar. ¿Por qué Eliseo invoca al Dios de Elías? Él sabe todo lo que Dios ha hecho por medio de Elías, y él quiere que Dios haga lo mismo o mejor aún a través de él. De modo que él invoca su ayuda y por otra parte reconoce su soberanía. Es Dios quien está sobre todas las cosas, quien actúa cuando él quiere, como él quiere, en el momento que quiere y en el lugar que quiere. Y Eliseo sabe que necesita de ese Dios y por eso él reta. Es como un reto, una pregunta retórica más bien. ¿Dónde está Dios, el Dios de Elías? Se coloca bajo su tutela. Él no va a trabajar por su cuenta. Va a trabajar ceñido a la voluntad del Creador. ¿Dónde está ese Dios? Porque me pongo a sus pies, me pongo a su servicio, me pongo bajo su tutela para que Él dirija mi ministerio y quiero que Él reciba toda la gloria. De modo que, ¿dónde está el Dios de Elías? Dice la Escritura que Él toma el manto, golpeó las aguas del Jordán y el Jordán se abrió de nuevo para que él pasara a través del río hacia el lugar donde iba a desempeñar su ministerio. Dios se manifestó inmediatamente como él sabía que iba a ocurrir, porque él estaba invocando al mismo Dios que había sustentado el ministerio de Elías. De modo que la gente en lo sucesivo iba a recordar quién era el Dios de Elías y tenía que ver que detrás del ministerio de Eliseo estaba el mismo Dios. Por eso Eliseo también utilizó en cierta ocasión la misma expresión que leemos 2 veces en el primer libro de los Reyes que utilizó Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Eliseo también lo dijo. Vive Jehová
en cuya presencia estoy. Era un hombre que vivía en comunión con su Señor, que había invocado al Dios del cielo, que se había puesto bajo su tutela, bajo su mando, para que Dios a través de él hiciera obras maravillosas. Y los que han revisado el tema y han sacado cuentas nos dicen que Eliseo, al menos eso reseña la Biblia, hizo el doble de milagros de los que hizo Elías durante su ministerio. Los que han contado, los que han sacado esa cuenta nos dicen eso. Hay una reseña del doble de milagros de los que había hecho Elías. Dios estaba con él. El mismo Dios de los cielos, ese Dios de que hemos cantado, el Dios de Abraham, el mismo Dios de todos nosotros, y es el mismo que tenemos hoy en día a nuestra disposición. La Biblia dice que Jesucristo, quien es Dios, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De manera tal, hermanos, que podemos fijarnos en estas historias que están escritas para nuestra amonestación y enseñanza, para que nosotros recordemos, sepamos, si es que no lo sabemos, que el mismo Dios que dirigió la vida de Abraham, que dirigió la vida de Elías y de Eliseo, es el mismo Dios que tenemos hoy a nuestro lado. Es nuestro Padre Celestial, de manera que nosotros también podemos invocarlo a Él. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Podemos invocarlo y Él es nuestro Padre Celestial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que nos permite ver tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, tu cercanía hacia nosotros si te invocamos. Queremos que nos ayudes a mantener esto siempre en nuestra mente y ojalá durante todo el día de nuestra vida nosotros estemos pensando en esto, como decía Elías y decía Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Danos, Señor, tu bendición. Bendice tu palabra que hemos oído en estos dos mensajes en nuestros corazones. Llévanos con bien de regreso, guárdanos en donde quiera que andemos y bendice el resto de las actividades en el día de hoy. Recibe las gracias que te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar la tercera estrofa del mismo himno 390. Dice: al Dios de Abraham load, pues su palabra es fiel. Su pacto asegurado está por Emmanuel. En el Hijo acepta estar la iglesia de su amor, por ella siempre subirá a Dios loor. Al Dios de Abraham load, pues su palabra es fiel. El pueblo asegurado está por Emmanuel. En el Hijo acepta está la iglesia de su amor. Por ella siempre subirá Dios loor.